Porque eu sei que sou eu, assim sem você. Carro sem estrada, tudo sem nada, sou eu assim sem você. Por que tem que ser assim? Meu desejo não tem fim. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ahora vamos a presentarnos porque a lo mejor no conocen a todo el equipo que hoy acompaña y gestiona este espacio conjunto. Pero mientras esperamos, nos vamos saludando por el chat y esperamos que a lo mejor se sumen, porque se están sumando así mucha gente de golpe, que puedan entrar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina, profe de Pedagogía de primero segunda y primero primera del turno tarde. Quería avisarles, también mientras esperamos que se sumen más, que va a ser grabada la clase. Si sale bien todo lo tecnológico, se está grabando. Así que quería avisar porque corresponde avisar. Gracias, Cari. Y esta clase, en un ratito nos presentamos, mi nombre es Paola Ramos, ahora hacemos la presentación cuando pare de ingresar así masivamente la gente, así no se encuentra con la cuestión empezada, que esta clase se va a repetir en cierta medida, si bien no es clonada, pero sí la temática, la forma, las actividades y lo que tenemos propuesto se repite el sábado próximo de 10 a 12 para quienes, tanto cursantes de pedagogía como de mundo contemporáneo, no hayan podido estar hoy presentes, ¿sí? Porque también si tienen compañeros y compañeras que pensaban estar hoy, pero de pronto les pasó algo, se les cayó la conexión, no pudieron, que sepan que más allá de estar grabada, pueden participar en vivo, que tiene otra riqueza, el sábado a la mañana, ¿sí? ¿Cuántas personas? Hemos batido un récord así como importante, es un montón, eso está buenísimo, porque habla de que tienen ganas de estar acá. Compañeros, colegas, ¿qué les parece? Son 6 y 5, digo, para también ser respetuosos y terminar a las 8 o unos minutos antes, porque ustedes siguen cursando y algunos de nosotros también a lo mejor tenemos que dar otro Zoom. ¿Qué les parece? ¿Arrancamos? Dale, dale. Bueno, Cari, ¿querés para los que entraron al final arrancan ustedes y contar quiénes somos? Bueno, como ustedes ya saben, quienes están cursando pedagogía, somos un grupo de profesoras que estamos armando en conjunto las propuestas para ustedes. Y además decidimos sumar al profesor Mariano Baliño, bueno, mi nombre es Karina Rolán. Sumamos al profe Baliño, Mariano, que un cachito. Está a cargo de la cátedra de análisis de mundo contemporáneo. La mayoría de ustedes está cursando con él y con nosotras en simultáneo este año. Puede que alguno esté recursando o no esté cursando alguna de las dos materias, pero nosotros y nosotras encontramos un punto en el cual podíamos trabajar en conjunto con la temática de modernidad, ¿sí? Así que le propusimos al profe y empezamos a andar juntos en este viaje que decíamos, el viaje pedagógico.
En este tramo lo sumamos al profe y análisis del mundo contemporáneo. No sé si se quieren presentar Edith. Bueno, Pau ya se presentó, pero... Bueno, ¿qué tal, estudiantes? Mi nombre es Edith Suárez, soy profe de la materia Pedagogía de nivel inicial, del curso primero o tercero. Así que bueno, como ya la profe Cari les explicó, estamos pensando esta materia de manera conjunta, colaborativa, y es un desafío, pero a la vez también muy enriquecedor para nosotras poder pensar juntas la pedagogía. Bueno, sigo admitiendo gente. Ahí está Edith está haciendo la puerta de entrada. Lo que dice Edith es verdad, es un desafío y quizás en el instituto podría ser tomándose un mate o compartiendo algo, así que es un desafío mayor en la distancia, ¿no? Ustedes lo saben tanto como nosotros y nosotras, ¿no? También pensar estrategias compartidas cuando cada uno y cada una está en sus casas, así que lleva como un trabajo más, pero por otro lado estamos como muy satisfechos de que el contexto que a veces nos devuelve solo adversidad también nos devuelva estos saltos y estas arriesgadas que estamos haciendo y que nos están dando tanta satisfacción. Los cursos que yo doy pedagogía son los de los martes a la noche, primero, segunda y de inicial y primero, segunda de primaria. Así que Mariano, si quieres presentarte vos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. No sé si soy el único varón en esta multitud de 60 y pico de personas, pero bueno, bienvenidas. Creo que la mayoría a mí me conoce. No sé si hay algún grupo que yo no tenga o algún recursante, como dijo mi colega. Bueno, llegamos a esta instancia producto de la voluntad y las ganas con Pau, con Edith, con Karina, de llevar adelante algo que muchas veces hemos pensado entre cruces de pasillos y que ahora en la virtualidad lo pudimos plasmar, paradójicamente. Eh, Así que ustedes van a ser testigos de una clase histórica, de una epopeya de la pedagogía del conurbano bonaerense, Made in La Matanza. De alguna manera van a ser como nuestros conejillos de India, no, mentira. Pero bueno, para nosotros es una alegría poder compartir un espacio más y además es un desafío para nosotros y nosotras como docentes ver si podemos plasmar y aportar algunas herramientas más para este inicio de la formación docente que ustedes comenzaron. No sé si se sigue sumando más gente. Yo creo que estamos bastante estables ahí, ¿no, Edith? Con ese número de 60 y monedita, que es un montón de gente. Quizás contarles que tenemos pensado y distribuido el tiempo como en 3 momentos. Este primer momento, que a lo mejor nos lleve esta primera hora o 50 minutos hasta las 7, nos vamos en un ratito a compartir pantalla con ese Padlet que seguramente muchos, por lo que hemos visto, han ya podido participar. Esto no quita que sigan participando, porque este Padlet, este muro digital, lo vamos a usar también el día sábado, así que si alguien hoy está acá y todavía no participó, lo puede hacer y estaría buenísimo, porque cuanto más rico en imágenes sea, más interesante como material. Ustedes para hacer esa selección de la imagen tuvieron que haber leído, porque esas imágenes tienen una pertinencia que nosotros fuimos viendo y la verdad que la tiene. Y este primer momento nos parecía como hasta ahí no les pedimos ninguna palabra, ni que nos cuenten cuál fue el proceso que llevaron adelante para elegir esa imagen. Seguramente hicieron un proceso de lectura, ¿no? Hicieron un proceso de seleccionar qué de esas lecturas, o qué elemento, o qué corriente, o qué idea, o qué acontecimiento les llamó más la atención, y fueron en la búsqueda de alguna imagen que lo represente. Entonces ahora sí le vamos a abrir un espacio donde queremos un poco escuchar, para nosotros poder ir sumando a esa escucha, algunas ideas, algunos conceptos, ese proceso que hicieron, ¿no? Que vayan quienes quieran, ubicando, ahora vamos a poner en pantalla el Padlet, puedan decir, bueno, mi imagen es esa que está ahí, que nos cuenten para que la podamos agrandar,
y que nos cuenten por qué eligieron esa imagen, qué recorrido de lectura hicieron o en qué aspecto de la lectura se pararon o se posicionaron para elegirla, ¿no? Vamos a tratar de reconstruir, o esa persona va a tratar de reconstruir eso. Nada, muy espontáneamente, no es una instancia para evaluar a nadie, para ver si lo que está diciendo está bien o está mal, sino justamente para empezar a entablar una conversación en torno a la modernidad, el orden fundante y la escuela, un poco ahí la trilogía de conceptos que se arma en esta unidad, tanto del mundo contemporáneo como de pedagogía. Así que si les parece, nuestra idea es que mientras conversemos podamos ir armando como unos epígrafes, esos pequeños textos que están abajo de las imágenes, y que nos permita ir clasificando estas imágenes, pero lo vamos a ir haciendo de a poco. Bueno, ahí tenemos el Padlet en completo, o todo lo que nos permite ver la imagen. Seguro que si vamos hacia abajo deben aparecer más, porque había muchas, alrededor de 40, por lo que veo ahí arriba, dice. Y bueno, quien tenga ganas de empezar y romper el hielo, sería buenísimo que nos cuente cuál es su imagen, que la podamos ubicar y que nos cuente, bueno, cómo hizo para elegirla, qué leyó, en qué cuestión le llamó la atención de lo que leyó para ir a elegir esa imagen, que nos cuente un poquito. Así que quien quiera. Bueno, empiezo yo. Mi nombre es Fátima. Yo elegí la imagen de Colón. Hay una imagen de Colón descubriendo. ¿Esta, la que estoy señalando? No, hay otra más abajo. ¿Más abajo? Sí. Acá. Esta. Tal cual. La elegí Bien. porque, como dice, me quedó cuando el filósofo Dussel dice de que la modernidad comienza en 1942 y me quedó patente el descubrimiento. Entonces puse esa imagen de lo que es la modernidad. Muy bien, muy bien. Bien. Solo cambiaría el orden de los números para graficar la fecha. Vieron que yo siempre les digo. 1492, sí. 1492, sí. Y si Pero- es Inés Dussel, que no sé si Dussel es Dussel, que le cambiamos también el género porque es mujer. Enrique Dussel. Ah, Enrique. Enrique, perfecto, porque si era Inés le vamos a cambiar el género. No, Enrique Bien. Dussel. Bien. Bueno, ¿quién más? Bueno, sé que podríamos pensar que a ver si está bien Fátima, este acontecimiento que elegiste, lo elegiste en términos de que es el acontecimiento que que en la periodización histórica, los historiadores han decidido nominarlo como aquel que da origen a ese tiempo histórico. Estás a esto refiriéndote, ¿no? Lo tomaste porque lo sentiste como un acontecimiento inaugural de ese proceso histórico que tiene un tiempo bastante prolongado y por eso recorre tantos, ¿no?, acontecimientos e ideas y acciones, ¿no? Es esta, ¿no?, la cuestión de lo inaugural, del acontecimiento inaugural a esa periodización. Perfecto. Bien. Podríamos, ¿les parece ponerle como inicio de la modernidad? ¿Qué les parece ponerle a esa imagen? ¿Cómo la podríamos llamar? Acá hay una cuestión de lo geográfico, ¿no?, que se modifica abruptamente, ¿no? Y creo que en el texto que nos compartió Mariano aparece. Lo que te quería comentar, Paola, es que yo no estoy pudiendo escribir en el Padlet. ¿Cómo hago porque iba a poner los epígrafes, pero A ver si Creo lo que puedo no lo hacer puse. yo. me deja copiar o expandir, pero no me deja escribir. Creo que a mí tampoco me lo permite. Capaz que yo lo... No A sé, lo o nadie. mejor, Fátima, No, vos que ahora, claro. no, ahora yo no. Lo tengo que modificar yo y dejar poner comentarios abajo. Ahora ya lo modifico mientras ustedes siguen hablando. Ya lo dejo. Ok. No, Perfecto. en el texto de Mariano, el trabajo, porque no tengo la aplicación, no la puedo bajar. no, quédate vos tranqui. Claro. Aparecen unos Claro. mapas, ¿no? Y habla esta cuestión de cómo se representa geográficamente el mundo antes y después de la conquista.
Bueno, traigo esto brevemente y seguimos con otra imagen. Ahí puedo escribir. Entonces, a ver, ¿qué pondríamos? Díganme qué pongo en esa imagen. Fátima. Surgimiento de la modernidad. A mí me gustaría nombrarlo Surgimiento, puede ser. el A ver, detonante. acá no escuché bien, perdón. El resurgimiento puede ser. Recién, ¿quién estaba diciendo? Facundo. Surgimiento de la modernidad. Yo lo quería nombrar, o al menos en mi opinión, claro, como detonante de la modernidad, porque, bueno, de la manera en lo que lo leí yo, por lo menos, siempre definen ese evento como lo que define el empiezo, el detonante de lo que es la modernidad, el descubrimiento, entre comillas, del nuevo mundo. A mí me gusta, voy a interrumpir, a mí me gusta la palabra que utiliza, que retoma el profesor Baliño en su escrito, que es la palabra clave. Que dice que es la clave. Al descubrimiento. Es una fecha clave, sí, ¿no? A lo mejor esa palabra nos permite pensar como un signo de los surgimientos y de los procesos por los cuales se estaban atravesando para el surgimiento de lo que es la modernidad como un periodo extenso, ¿no? No como un momento en sí mismo. No sé qué dice el profesor Baliño. No, me parece que igual lo rico de esto, que cuando uno lo pone en juegos, es también escuchar y abrirse a las interpretaciones del otro, ¿no? Me parece que está muy bueno ver incluso cómo se interpreta y se pluraliza la lectura de un texto propio, si se quiere. Lo que planteó Facundo me parece interesante en términos de detonador, ¿no? Porque por la fuerza que tiene la palabra, además de detonación. Me parece que es interesante cuando algo detona es porque algo va a explotar, en definitiva. Y la modernidad, como bien también lo plantea Brailovsky, es una explosión, de alguna forma, de un cambio trascendental. Y sí, y obviamente Edith creo que es la clave, es como una clave para ingresar a un nuevo mundo, si se quiere, ¿no? O sea, no es que inicia capaz, porque es un tanto caprichoso que se dice que inicia con la conquista de América, pero hay un parteaguas, vamos a decir que hay un parteaguas, ¿no? Hay un antes y un después. Habilita cosas nuevas, pero también podríamos ver otras imágenes, a ver si nos... Bueno, Sí, pero entonces joder. a esta le coloco detonación de la modernidad. Lo dejamos así, lo ponemos así. Se puede cambiar después, lo ponemos así. No, pues total se puede borrar. En lo digital lo bueno es que se puede borrar y me parece que está bueno lo que dice Mariano, de que igual es arbitrario, ¿no? Los periodos históricos son consensos que establecen los historiadores. Claro. No discutiríamos de ninguna manera la elección de este acontecimiento, pero de nuevo pensar que sea el detonante es una decisión, ¿no? de quienes investigan la historia y deciden esta periodización de la historia. Podría haber sido otra, ¿no? Podría haber sido otra. Pero, digamos, él dijo, en cierto sentido, es caprichosa en el sentido de que no hay quienes dicen cuándo empezó cada época, en sí lo terminan diciendo los mismos hombres por una cantidad de conclusiones que saca la comunidad dedicada a la investigación en el campo de la historia. Sí me parece que está bueno lo que decía Karina hace un rato, de que quizás la ampliación del espacio geográfico, después vamos a ver por qué se pudo ampliar el espacio geográfico, pero esta mirada de un mundo más grande que la mirada del mundo previo a la conquista, me parece que es interesante, ¿no? Digamos, no es menor la expansión territorial que tiene para el hombre la mirada de todo un continente, ¿no? Nuevo. Eso me parece que digamos, ahora lo tenemos naturalizado, pero piensen en ese momento lo que es
poder acceder a todo un continente, a toda una territorialidad enorme y todo lo que eso supone para una mirada del mundo que era mucho más acotado, ¿no? En términos de lo territorial. Así que eso es un elemento, digamos, seguramente, aparte de otras cuestiones, eso también ha llevado a elegir este acontecimiento como el inicio de un gran cambio para la humanidad. Pero está bueno, está recontra bueno. ¿Hay alguna otra, ya que se animaron a entrar por ahí? Podemos entrar por otro lado, pero si alguien que eligió algo que siente que está asociado, quizás sienta que tiene justo la palabra para sumar algo, Profe, ahora. yo puse una imagen igual a la de Fátima, pero puse varias. Puse una, pero con creo que eran 4 o 5 fotos. Hay varias de las conquistas. A ver la tuya, si la ubicás vos mientras la vemos. Sí. A ver, creo que es una de las últimas, profe, que son un par de fotos, que está la familia, el colegio, la conquista. Acá hay una. No, más para abajo. ¿Esta no es de la conquista? Puse varias. O sea, en una sola puse como 3, me parece. Como una especie de... Bien. Okay. Sí, ahí está. Como un collage, sí. No. Sí, esa. No. Sí, ¿esta? ¿Esa? Sí, es esa. Bien. Ajá. Bueno, entonces nos puedes contar un montón de cosas. Podemos ir por la que ves que tiene más similitud, pero elegiste otras cosas. A ver, contanos un poco. Ahora te lo tenés que bancar. Sí, creo que me faltó el de la familia o no lo guardé. No agregué la foto de la familia. A ver, nos fijamos. Me faltó una. No, me faltó Nicolás, la última foto. Sí, me faltó. Bien. Porque en el texto que yo leí del profe, lo tengo acá anotado, dice que la modernidad construyó la escuela, el matrimonio, la familia, el trabajo y la ideología. Y también en otra parte puse... Uy, se me súper perdió. Porque yo lo fui buscando con lo que leía. Puse el cristianismo protestante también ahí donde están las primeras fotos. Sí. Son esos. ¿Y quiénes están en esas fotos? Contanos, porque mucho, ¿vos te acordás? Profe, no me acuerdo. Bien. Pero eran los más importantes, supongo. Ajá. Porque quise buscar a uno que no me acuerdo dónde está. Bien, entonces tenemos la segunda foto de una escuela, es el de que en el frente de una escuela, en la segunda foto. Sí, la primera escuela de acá, la de Paraná, el normal de Paraná. Debe ser el normal de Paraná porque está en una esquina. Después esta es la conquista. Y la última, ¿con qué la relacionaste? Con el matrimonio. Perdón, Milagros, en la primera foto, por lo que estaba viendo, están los reformadores, o sea, algunos líderes de la Reforma Protestante, Lutero, Calvino. Llegué a ver así, no llego a leer más porque está muy chiquitito, pero están los grandes líderes de la Reforma Protestante, que es también un tema que lo estamos laburando bastante en la clase como aporte al pensamiento moderno, digamos, ¿no? Y ahí está bueno que pensemos, porque ahí está bueno, a ver si más allá de Milagro, ya que trajeron la Reforma Protestante, que es muy interesante porque está vinculado a un personaje que está muy cerca del mundo pedagógico, podríamos decir, casi el nombrado padre de la didáctica, que es Comenio, ¿no? Claro. La obra de Comenio, y que seguramente lo estarán nombrando por didáctica también, está muy ligada a la Reforma Protestante. ¿Alguien se acuerda qué tiene que ver la Reforma Protestante o qué cuenta Mariano o sintetiza en ese texto, lo que van charlando con él en relación a qué fue la Reforma Protestante y por qué hay algo de, todavía no la escuela, porque todavía no tenemos escuela para esa época, pero algo de la educación empieza a moverse de la mano de este personaje que es Comenio, ¿no? Podríamos pensar cierta antecedente de lo que va a ser después la escuela. ¿Se acuerdan algo del reformismo, de la Reforma Católica? ¿Qué pasaba? Nace el cristianismo, ¿no? La Reforma Protestante nace el cristianismo y la Biblia creo que se traduce a otros idiomas. ¿Quién más? Claro, la particularidad es que se
se pide que la Biblia esté en la lengua que hablan esos pueblos, no en latín. ¿Todos están de acuerdo con que nace el cristianismo? A ver, no importa, no tienen ¿El que cristianismo pedir. no nace antes de la modernidad, puede ser? ¿No era la libertad política y religiosa? Esperen, vayamos levantando, somos 65, así que estaría bueno que vayamos, tiré una bomba, digo, ¿cuándo nace el cristianismo? Tiré una bomba. Tratemos de pensar esta idea que trajo. Acá hay gente que se está disculpando, primero digo esto, por el chat, que no hizo la tarea, bueno, esta no es la escuela, acá no somos la señorita Olga que vamos a corregir los cuadernos, esta es un conversatorio. Se armó la polémica en el bar acá. Se armó la polémica. No, digo, para que esto no empiecen a sentir que se tienen que disculpar, que van a tener que hablar los 65, que entonces me voy porque no hice la tarea. No, acá están todos y todas bienvenidos y es una clase, ¿sí? Por suerte hay muchos y muchas que van a poder participar y quienes no, porque no llegaron a participar en el Padre o a leer, lo harán después, ¿sí? Así que nadie se tiene que ir porque no cumplió con algo, ni mucho menos. Están todos acá invitados e invitadas. Así nadie se sigue disculpando que no hizo la tarea. Ahí había algo en el chat en relación al cristianismo, pero tratemos de a ver si podemos terminar de desarmar esta idea de qué es esto de la reforma, si es verdad que ahí nace el cristianismo o qué es lo que nace. El cristianismo nace cuando nace Cristo, dice acá. Mara. Si quieren traigo algo del texto que están trabajando en Mundo Contemporáneo, y habla de que bueno, que ya existía la Iglesia Católica Romana, entonces a ver si les tiro una pista. La Reforma Protestante viene como a enfrentarse, ¿no?, con esta iglesia, a ver si ahí pueden agregar algo en torno a esto. Es decir, que en realidad está en contra de la Iglesia Católica Romana, ¿no es cierto? Ahí empieza la Reforma Protestante. Exacto. O sea, ahí se da, ¿no es cierto? Sí, que buscan mayor libertad política y religiosa. Y ahí es donde ellos, ahí es donde dice la chica que querían una traducción de la Biblia, escrita en latín, me parece, si no tengo mal anotado. ¿Quieren Ahí que sean mismo los idiomas? En los idiomas nacionales, o en los idiomas nacionales. En latino, en los idiomas nacionales querían. O sea, ellos querían que, se expanda un poco más, en realidad. Es lo que yo entendí, puede ser. Así es, ¿Cómo? Elizabeth. Exacto. A ver, digo, ¿cómo hacía la gente? Si la gente su idioma... Yo estoy trabajando... Sí, Perdón. sí. Yo estoy, la verdad, si te soy sincero, yo estoy trabajando de memoria porque me hicieron estudiar hace un tiempo la Reforma Protestante. Pero si no me acuerdo mal, lo que les dio la libertad de la traducción para las Biblias fue la creación y el nuevo uso de la imprenta. Lo que permitió que la Biblia pueda ser transcrita en un lenguaje que era más fácil de comprender. Y eso también fue una cosa que tiene que ver con la búsqueda del conocimiento que tiene también esta época. Porque ahora podía aprender a leer cualquiera. Ahí hay varios, Pau, Cari, y Edith, hay varios aportes en el chat. Los busco. ¿Podemos buscar la imagen de la imprenta? Digo, alguien, no sé si fue Facundo, que justo la trajo la imprenta, no sé si es el dueño de esa imagen, para decirlo de alguna manera, pero si podemos buscar la imagen de la imprenta, porque si no me equivoco, alguien puso la imprenta. Estaba la imprenta. Y ahora vamos a ver. En el chat hay varias. A ver. Dice, acá. Bien. Se transcribe la Biblia, leo algo del chat, dice que transcribe la Biblia una nueva orientación del cristianismo, como la reforma, como un desprendimiento del cristianismo, o la contrarreforma podríamos pensar también ahí. Se transcribe la Biblia, protestan contra la Iglesia Católica Romana, dice Salomé. Ángeles dice, se transcribe la Biblia del latín a los idiomas nacionales, donde el pueblo tenga acceso libre a la lectura. 1500 a 1700, entiendo, está hablando de los años, o los siglos que abarca el periodo. Andrea aporta la idea del renacimiento, el hombre como centro del universo, el movimiento fuerte del siglo XV, ahí, ¿no?, el renacimiento. Lau habla de el trabajo, el esfuerzo y el ahorro serán muestras de una vida dedicada a salir del pecado y a ganarse el cielo. Acá lo pone entre comillas, calculo que Laura está tomando algo textual que aparece en tu texto, ¿no, Mariano?
Sí, o quizás de alguna clase, porque también vinculamos una de las ramas del protestantismo, como es el calvinismo, y los puritanos con el surgimiento del capitalismo, con una nueva mentalidad que va a ser burguesa y muy vinculada con la expansión del capitalismo, ¿no? También como, no solo como sistema económico, sino como una ideología de vida, en definitiva, ¿no? Ahí tenemos, me parece que venimos con un punto muy interesante de contacto. Sí, Laura, decinos. Perdón, me interrumpí. No, habla vos. No, que eso fue lo que apunté en uno de los resúmenes que hice del texto de la modernidad. Y lo de la imprenta, esa imagen la compartí yo porque ese es uno de los aspectos que, bueno, que a mí me interesaba poner como imagen, por qué fue lo que me gustó de la imagen, es cómo la imprenta cambia la forma de, no sé si decir reproducir o producir los textos, por cómo cómo se leía antes los textos, que eran escritos a mano, manuscritos. Entonces, la Bien, imprenta ahí está, cambia la está forma de buenísimo. producir los textos. Perfecto, si ustedes ven alguna o leen alguna obra, como puede ser Vértigo, porque estoy pensando en el nombre de la rosa, una película y una obra de Humberto Eco, donde se ve cómo trabajaban los monjes copistas en los monasterios, es esto que está diciendo Laura, ¿no? Fíjense la diferencia en un proceso de escribir los libros a mano, aparte de que estaban reservados en los monasterios, de nuevo, este lugar del encierro del saber y una producción manual sacrificial, ¿no? Imagínense a mano las copias, a pasar no solo a producir cantidad de copias, o sea, entrar en un proceso, si quieren, de premanufactura de una industria, como va a ser esta industria después de la producción de textos, y aparte abrir eso al mundo, ¿no? Eso que estaba encerrado en los monasterios, de pronto la Reforma Protestante habilita este acceso directo a las Sagradas Escrituras, ¿no? Digo, es una revolución, como decía Laura, importante en varios aspectos, la cuestión de la imprenta, ¿no? La accesibilidad, la difusión, la apropiación, ¿no? Está bueno, está bueno. ¿Y alguien se acuerda del tema de lo que hablamos en clase de las escuelas parroquiales? Con respecto a la Reforma y la Biblia. Chan, chan. No estuve en tu clase, Mariano, no puedo opinar. No, para las No, sí, estudiantes. obvio. Acá lo que comenta Cari Silva dice que los religiosos tenían acceso, a las escrituras y la lectura. Claro. Solo ellos, ¿sí? Solo ellos. Claro. ¿Y tendrá algo que ver, Mariano, con esto de que esas clases eran en la lengua, no eran en latín, sino que eran la lengua nacional Sí, o la que hablaba? Sí, ¿Y cómo porque el acceso al saber cuando la lengua en la cual a mí me transmiten el saber es la que yo hablo, ¿no? claro, porque si bien es un proceso complejo y obviamente uno corre el riesgo de simplificarlo, la conformación de las iglesias cristianas protestantes implicó conformación de iglesias nacionales, diferentes a la iglesia de Roma, digamos, ¿no? Entonces eso llevó como una especie de reacción nacionalista a traducir las Biblias a los idiomas populares, que eran el alemán, el inglés, el holandés, etcétera, el francés, y eso implicó, que se hacen voluntariamente, porque no todos los reformadores protestantes eran personas no estaban pensando en una revolución democrática, digamos, pero sí implicó un mayor acceso a la lectura a una parte del pueblo que obviamente no accedía al latín, y lo de las escuelas parroquiales tiene también que ver, capaz también involuntariamente, a la conformación de una mayor cantidad de escuelas, vamos a decir escuelas no en sentido moderno, ¿no? Sino de espacios de lectura
en parroquias, que implicó una alfabetización primitiva para poder leer la Biblia, digamos, ¿no? Y eso hace que en esos países protestantes hay una mayor tasa de alfabetización comparada con países católicos. Quizás es interesante. No, pensaba, digo, que a lo mejor la palabra escuela confunde un poco, digo, porque el concepto que acuña Brailovsky de escuela, ya estamos pensando en escuela en clave de sistema. De sistema, cuando decimos sistema, como lo pensamos ahora, ¿no? Gradual, con niveles, eso va a venir mucho después. Quizás la nominación de escuela es algo confusa, pero tenemos que pensar más que en clave de escuela, si bien se nominan así, escuelas parroquiales, y creo que ahí podemos rastrear algunas imágenes, porque hay varias imágenes de escuela, pero algunas remiten más, podemos buscarlas, a esta imagen que trae Mariano, y no tanto a la escuela tal cual la conocemos hoy. Hay algunos textos que hablan de que antes de que haya escuelas, como las conocemos hoy, hubo aulas. Parece muy, muy loco, ¿no? Que el aula fue anterior a la escuela. Sí, o sea, el aula como un dispositivo con las características que conocemos de un docente o una persona que ejerce ese rol, y una cantidad de niños, niñas, y un proceso de transmitir algo a alguien en una habitación, si quieren, para llamarlo de alguna manera, con un frente, con una forma de alineación de los sujetos. Ese formato es antes que existan las escuelas. O sea, por eso hay algunos autores que dicen que el aula existió antes que la escuela. O sea, la escuela, tal cual la conocemos, tomó este formato que Mariano estaba explicando recién, de cómo se difundió la Biblia en las lenguas vernáculas. Y después hay la una escuela... imagen arriba de todo, a la izquierda, al principio hay una imagen que creo que remite a lo que estás diciendo. Exacto, Wow. exacto. ¿Ven? Como, digo, es una imagen, uno se da cuenta, o sea, tiene una cosa bastante parecida a un aula, pero algunas cosas uno da cuenta de que no es un aula. Fíjense también la fisonomía de ese maestro y de los niños, esto que nos podría estar llegando a dar siglo XVII, Mariano, esta imagen, Sí, ¿no? Más o menos. sí, 18 también. Sí. Y 18 también, ¿sí? Y piensen que la escuela, como la conocemos hoy es siglo XIX. O sea que fíjense que 100 años antes de que aparezca la escuela tal cual la vemos hoy, ya había unas imágenes de aula, aunque todavía no podemos hablar de escuela como un edificio y una institución que depende de un Estado, porque todavía en este siglo de esa imagen no podemos hablar de Estado. Después no nos metimos todavía con el Estado, pero no podemos hablar todavía de Estados. ¿La ven esta imagen? Después podemos comparar con otras de aula que hay en el Padlet. Tiene más un parecido a un aula del programa Fines, en algún lugar del conurbano, y que creo que es interesante para hacer ese cruce también, ¿eh? Esos programas de educación popular. Sí. Luego, a mí me hizo ¿no? acordar a la familia Ingalls esta imagen. Esta imagen la busqué yo, mira, justo vos no sin saber fuiste a mi imagen, pero me hizo acordar a la familia Ingalls, los que alguna vez vieron la serie. Digamos, estás hablando del siglo XX vos, Paola. Sí. Pero bueno, digo, son muy jóvenes, pero bueno, si no lo googlean para poder encontrar esto, que ya no sé dónde está, pero yo cuando la encontré me acordaba de ese, yo la vi, Magali me salvó y dijo que ella la vio, hay una sobreviviente de la familia Ingalls que me comparte. Tenemos imágenes de la imprenta, nos quedaron imágenes sin ponerle epígrafe. ¿Por qué no vamos un poquito para atrás y pensamos qué le pondríamos a la imprenta, qué le pondríamos a este aula, a las imágenes que ya pasaron? Ay, bueno, Magali. Cari le puso escuelas parroquiales, después quedó la de la imprenta también. ¿Ya Hay tiene? otra más, sí, calculo que esta también tiene que ver con la imprenta. No, esta tiene que ver con el reglamento de escritura, esta es más siglo XIX, dejémosla para más adelante. Bueno, la imprenta, que le pusimos algo a la imprenta ya. Le puse cambio en la producción de los textos, que tomé palabras textuales de la estudiante, ahora no me acuerdo el nombre de la persona que la había seleccionado. Laura, puede creer. Laura. Bueno, sí. Cuando ella dijo cambio, obviamente que no solo cambió la producción, sino la circulación, el acceso, etcétera, pero me gustó eso que dijo y lo coloqué. Si quieren, le agregamos más cosas o lo que gusten, me dicen. Sí, ella también dijo una palabra interesante que fue producción o reproducción, ¿no? Dejó ahí como la duda de los textos.
está bueno eso, pensarlo como producción o reproducción. Después Bueno, está esta imagen. Pero también se puede pensar como algo no inocente, que digamos, reprodujo fue la Biblia, las primeras 42 líneas de una Biblia, digamos, no es algo que puede llegar a quedar sobre afuera de lo que estamos hablando de la modernidad, que lo primero que fue impreso fue la Biblia, digamos, en este entorno cristiano católico protestante, creo que no es nada para dejar también al azar que, digamos, sean textos bíblicos o sean palabras tomadas de gente que estaba muy impregnada en la iglesia, ¿no? También como para... Quizás está bueno para pensarlo en clave del comentario, que quizás se pueda acordar quien lo puso, de que en el Renacimiento también hay un cambio en relación al hombre. Para pensar un poco qué pasa con esa relación de ese lugar que vos estás tomando, Estela, como pensando, bueno, el protagonismo de la primera reimpresión o distribución fue de un texto bíblico, pero también ustedes mismos pusieron en el chat el protagonismo del hombre a partir del Renacimiento. A ver cómo podemos ahí como recuperar un poco ahí esa presencia de la iglesia, pero por otro lado aparecen otras cosas más vinculadas al lugar del hombre. ¿Qué tienen ahí? Yo creo que si conectamos, por así decirlo, los dos cables, como existía en esa época, el conocimiento que estaba disponible era la Biblia en sí, aunque hoy en día tengamos bastantes puntos de vista distintos. Yo creo que el enfoque en el hombre está no en la producción del texto, sino en la accesibilidad del texto. Como dijimos antes, esto permitió que mucha gente, o la gran mayoría ya a ese punto, pudiera leer. Y eso es lo que forma el enfoque en el hombre, conectándolo con las religiones en lo posible. Creo que no solamente pudieron leer, sino que también se empezaron a expandir un montón de ideas. Cada uno podía ir y compartir su idea, las ideas se plasmaban en un papel y de repente venían un montón de ideas que surgían de diferentes lugares. No solamente fue la incorporación de la lectura. Muy bien, muy bien. Hay un dato interesante, que la escritura, digo, para que lo dejemos como dato de color, la democratización de la escritura fue mucho después, ¿sí? Primero fue la democratización de la lectura, digo, el acto de la escritura, si quieren, es un acto todavía más liberador y que va a esperar un poco más para ser democratizado, ¿no? No es que al mismo tiempo se democratizó el acceso a la lectura como el aprender a escribir, ¿no? Aprender a escribir es un acto, si quieren, que tiene hasta una superioridad en términos de la producción que uno puede hacer cuando escribe personal. Sigamos indagando esto y si algo de lo que estamos diciendo nos lleva a otra imagen que tenga que ver con esto que estamos tratando de pensar ahí al hombre. Hay Pensaba imágenes. esto, que Paola hablaba de esto de los conocimientos, ¿no? ¿Solamente se conocía la Biblia o había otro tipo de conocimientos que aparecen, imágenes relacionadas con otra producción de conocimientos? A ver si... No sé si vas por ahí, Mariano, vos. Sí, iba a decir que vi imágenes que vinculaban este proceso a otros que se están dando al mismo tiempo y que hacen el cuerpo de la modernidad, justamente lo que le da cuerpo a la modernidad. Hay imágenes. De hecho hay varias, me parece. A ver quién eligió algunas que vinculó con la ciencia, con la investigación. Cari Silva, aparece lo científico, a cuestionarse, pensar. A ver, La ¿quién iglesia eligió algunas? Y el último renglón decía, la iglesia pierde poder con estas cuestiones. El último renglón decía. Claro. ¿Quién eligió imágenes vinculadas con esto que está trayendo Mariano, estos nuevos saberes, estos nuevos conocimientos que tensionan un poco? Quería invitarlas a que si no pusieron imágenes, ustedes pueden tomar alguna que esté acá, Claro. aunque no sea la que ustedes pusieron, ¿sí? Porque por ahí pasa eso también, no pegaron imagen, pero sí pueden hablar sobre alguna imagen que observen. Por supuesto. No hay derecho de... El autor. Es. Acá Ahí hay hay una. Genial. Sí. Esa... ¿Quién se anima a hablar sobre esa imagen? A ver, que esto lo elaboramos mucho en clase.
¿Saben miedo quién qué es miedo que ese? digas que lo elaboremos mucho. ¿Por qué? Creo que en principio creo que fue toda esta cuestión de que surgió el conocimiento de un montón de cosas, pero en principio se creía, al menos yo no elegí esa imagen, pero es como que viene algo del cielo, ¿no? Es como que era divino ese conocimiento en principio. Era como que Dios le daba ese conocimiento a los hombres. Después, bueno, se fue separando un poco más y surgen quizás estas cosas de la escritura y inventos. Pero en principio que lo relaciono con eso a la imagen al menos que veo. Bien, muy Yo creo bien. que era más allá de eso, sino también de una forma de lo cotidiano, que vos estás viendo nuevas cosas, querés descubrir. Entonces capaz que a eso le pasó al ser humano, le pasaron a ellos, no sé. El querer descubrir, reinventarse también, poco. Pueden tratar de solo describiendo esa imagen, ahí aparecen varios elementos importantes, me parece. ¿Qué aparece? A mí me da más la observación del cosmos. Es como que la observación o la investigación de lo que no está, digamos, a nuestro alcance. Como Está me bien. da como ver más allá, ¿no? ¿Y qué más tiene? ¿Qué más tiene en la mano? Ese tipo es Isaac Newton, seguramente. No lo sé con seguridad porque Sí, no. sí, es Mariano porque mira, tiene hasta el gesto atrás del árbol de manzanas. ¿Saben quién fue? Tiene Newton. tiene las manzanas atrás. Claro, digo por el tema de la manzana, no por la cara porque no. Y lo de la luz, ven que está con una especie de experimento. De prisma, de la descomposición de la Claro, luz. claro. Acá las chicas están A ver qué aportando en el dicen. chat. Dice Ángeles, lo relaciono con el Renacimiento también, donde el humano se comienza a cuestionar de dónde viene y dónde vive. Cari Silva dice, todo era Dios, Dios creó todo, era lo que te imponía la iglesia, que era la institución que representaba a Dios en la tierra. Yo personalmente creo que en estas imágenes de la ciencia hay que tener muy en cuenta también ciertos factores, por ejemplo las figuras históricas. Sí, puede ser que sea Newton por los de las manzanas, pero yo sinceramente creí que era Copérnico, porque aparece el Sol en el medio y la Tierra rodeando alrededor de esta. No, puede ser, Facundo, no conozco la. Seguro, por eso, pero... ¿Sabés qué? No, yo creo que es Newton. A mí yo le tengo un poco ahí como la cara a este personaje, pero yo creo que es una composición la imagen igual, ¿eh? Tiene muchos elementos, es una imagen que condensa muchos elementos y está bueno lo del universo ahí. Yo justo les iba a preguntar sobre la representación del universo, qué cambios, si ya conversaron o si aparece, ahora no lo recuerdo, Mariano, pero supongo que sí, la cosmovisión en relación al universo, digamos, Sí. cómo lo representa. Acá María compartió algo en el chat, dice, es Newton, representa a los hombres que comienzan a descubrir, que ponen en un lugar central al conocimiento, la búsqueda de respuestas. Aparecen unos libros, que creo que dice filosofía el libro, pero también aparece un elemento que se utiliza para observar, ¿no? Esto me parece que es como muy clave en lo que es el conocimiento científico, ¿no? Valerse de herramientas para la observación o para la medición o para lo que sea, digamos, en relación con el conocimiento. Exacto. Sin contar también de los riesgos que se corría al tratar de explorar estos conocimientos. Bueno, yo puedo estar equivocado, pero que yo me acuerdo de la historia de Copérnico al decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, creo que casi lo mandan a la hoguera por esto, por no decir que lo mandaron, porque no me acuerdo. No, a Copérnico no, a Giordano Bruno lo mandaron a la hoguera. Entonces Pero lo enjuiciaron, me parece que lo sometieron a juicio. A Galileo Galilei, que fue el discípulo de Copérnico, en relación a lo que decía Facundo, sí lo obligaron a retractarse luego de un juicio y estuvo preso muchos años.
Lo que pasa que Copérnico tenemos que pensarlo muy en el inicio de la modernidad, o sea, casi si quieren pisando el final de la Edad Media, porque nace en 1473, o sea, fíjense que la obra de Copérnico está ligada casi entre tiempos, entre el fin de la Edad Media y el principio de la moderna. Galileo, y creo que en el Padlet hay alguna imagen vinculada, o yo no sé si la imaginé, pero Galileo, su desarrollo es más al interior del principio de la modernidad. A Copérnico lo tenemos medio mordiendo, por eso creo que el tema del juicio, ¿no? Digamos, todavía mordía con algunas cuestiones de la Edad Media, de la edad anterior, ¿no? A la modernidad. Por eso yo quería también relacionarlo con la idea de lo de que es la Reforma Protestante, de que no fue un cambio que se dio de un día para el otro, sino que, como bueno, ya habremos leído todos, fue algo progresivo, fue algo que se tuvo que pelear y que se tuvo que adaptar el mundo entero, en el sentido en el que muchas vidas habrán quedado atrás, mucha gente tuvo que ser ejecutada o asesinada de un lado o del otro, y que el conocimiento en sí, para que sea accesible como es accesible a día de hoy, o lo que era antes, que estaba empezando a ser más accesible, un esfuerzo que tomó años. Todavía seguimos peleando por la accesibilidad del conocimiento en algunas cuestiones, pero es interesante pensarlo en clave de proceso, ¿no? El periodo parte, fíjense, de 1400, ¿no? Llega finalmente hasta la Revolución Francesa, que creo que hay alguna imagen ahí. Entonces también está bueno porque en lo que ustedes van relatando hay momentos que estamos en el siglo XV, hay momentos que estamos en el siglo XVI, en el siglo XVII, y la verdad es que no son idénticos esos siglos, ¿no? Conservan un espíritu, que es este espíritu que por algo lo llamamos modernidad, pero ahí adentro tenemos también algunas variaciones, ¿no? Fíjense que cuando nos acercamos más al 1400, la fuerza de la Iglesia tiene un valor, si lo pensamos después de la Reforma Protestante, ya siglo XVIII, XVII, XVIII, ni que hablar, ya nos vamos acercando más a esta era de los inventos, al despegue de la ciencia. Entonces también pensar la modernidad como un bloque por un lado, pero también pensar que al interior, ¿no? No es lo mismo estar hablando del 1400 que estar hablando del 1700, claramente, ¿no? Pasaron cosas en el medio, así que está bueno que también podamos distinguir al interior de la modernidad diferentes momentos. Ahora fuimos saltando un poco las imágenes que elegimos, ¿no? de siglos dentro de la modernidad. ¿Hay otra imagen vinculada con la ciencia? Sí, y quiero compartir algo que nos comparte Luciana en el chat, que dice: filosofía, naturales y principio de la matemática es lo que dice el libro que aparece en la imagen. Bien. Recordemos Newton, para las que no lo conocen o no lo referencian tanto, es el autor de la famosa teoría, la ley de gravitación, que es un experimento con una manzana, justamente. Por eso el árbol de manzanas atrás. Una pregunta acá que plantea Diana, dice, ¿y la Iglesia hoy no tiene el mismo poder? ¿El mismo? ¿Qué dirían? No, está bueno que vuelva la pregunta a la clase. ¿La Iglesia tiene el mismo poder que en el siglo XVII? ¿Les parece el mismo? Yo voy a hacer uso del derecho de no emitir opinión. Se puso polémico la pregunta. Yo sinceramente creo que no. Comparto con Facundo. No, comparto con... Es que comparto con Facundo, no. Viéndolo desde el punto de vista de los Estamos todos, Facu. de los paradigmas que bueno, tanto estuvimos estudiando hasta ahora, hay que tener en cuenta la manera en la que se ejercía el poder antes y ahora. Ahora estamos en una manera más democrática, en la que el pueblo tiene más poder. Antes, el pueblo también tenía poder, pero el poder se basaba en algo llamado principio de retroversión, que significaba que el poder del pueblo venía de Dios mismo, y que con eso el rey era elegido. Hoy en día, con todo lo que pasó y con toda la evolución en la sociedad que tuvimos en sí, el poder no viene más de un contexto social en sí, de la educación, de la posición en la que estemos, se ejerce de maneras mucho más heterogéneas que antes. Y yo ¿Puedo polemizar un poco más? O sea, llevarlo... Para mí hoy el poder es el mercado es el poder hoy. Además de que hay otros poderes, ¿no? Pero
El mayor Sí. poder. Me parece que Facundo lleva, recién nombrábamos el tema de la toma de la Bastilla y de la revolución, me parece que hay algo interesante ahí que él está llevando la discusión en cómo la Iglesia pierde poder cuando nacen los estados, ¿no? Me parece que porque él habla de democratización, si bien esos estados iniciales no son estados democráticos tal cual los conocemos hoy, me parece que hay algo para pensar en la disputa de estos poderes cuando nos acercamos a 1789 y pensamos en las caídas de estas monarquías que nombraba Facundo, basadas en el poder divino, ¿no? Que trascendían en sus generaciones por el traspaso de un poder que provenía no de los hombres o de lo que entendemos, ¿no? De la soberanía o de cómo un pueblo le otorga poder a sus gobernantes, sino que esto venía desde el poder divino. Me parece que ahí Facundo está marcando una caída fuerte de la Iglesia, de no poder, digamos, seguir siendo quien respalda como quienes representan a Dios en la tierra, a quienes gobiernan, y aparece esta idea del Estado, que fíjense que es interesante, porque a veces tenemos la sensación de que los estados, de que la escuela, existen desde siempre, ¿no? Y estamos viendo que es una historia relativamente reciente, podríamos decir, en la historia de la humanidad, los estados o la conformación del Estado como forma de organización social. Después podemos pensar a lo largo del siglo XX, XXI, los cambios que sufrió ese Estado, pero por lo pronto acá apareció también el Estado como parte de este gran movimiento que es la modernidad, ¿no? Creo que por ahí bien arriba, una de las primeras personas que posteó estaba la toma de la Bastilla, ¿no? Ahí, al lado del En termómetro. el chat escribió Luciana algo interesante también, que está participando mucho en el chat, veo, Luciana Juárez, no sé si es que no quiere hablar o no puede. Acá hay gente que es tuitera, acá que tenemos como una, Claro. vieron que cuando lee Edith parece cuando leemos los tweets, acá tenemos como, está multitask, es esta La clase. columnista de los tweets, viste, con los programas. Bueno, también. leo el aporte de Luciana. Dice, para mí no tiene el mismo poder que antes. Se fue debilitando en el transcurso del tiempo. Luciana da la cara. Queremos conocerte, Luciana. Y María dice, María Ticle dice, antes ese poder era diferente, más tiránico, más absoluto. María Ticle también está activa. Sí. Bueno, se van sumando. Candela dice, se me corta un poco en internet, yo puse la imagen de la Bastilla, la Revolución Francesa. En el texto de pedagogía leí que los estados se empiezan a organizar como Estado-nación y los países dejan de organizarse como monarquías para constituirse en sociedades republicanas democráticas. Te leyó bien el texto. Muy bien, apareció el texto de pedagogía, que no vamos a pensar que leen el texto de Mariano nada más, apareció el texto de Daniel Brailovsky, muy bien. Bueno, el chat se puso caliente, porque siguen aportando por ahí, dice, Maitena dice, sigue teniendo poder, pero no el mismo de antes, pasa que sigue influyendo en las personas y en sus opiniones, pero ya mucho menos que antes. Muy bien. Déjenme acotar una cosita. Bien. Como para unir un poco algunas de estas. Otro de los principios que va explicando este tema de la Iglesia es la idea de secularización, ¿no? La secularización del mundo. Digamos, a medida que se afianza el principio de racionalidad para explicar el mundo y la realidad, es como que avanza al mismo tiempo la idea de lo secular, y cuando avanza lo secular disminuye lo mágico y lo religioso. Esto sería, digamos, también parte del poder explicativo de la Iglesia acerca de los fenómenos de la realidad, se debilita. Por ejemplo, Bueno. esto lo hemos charlado mucho hablando del COVID, por ejemplo. La pandemia del COVID es un buen ejemplo contemporáneo para comprender un fenómeno que nos sacude a todos como sociedad, pero tiene diferentes formas de explicarse o justificarse. Y hoy, Mariano, la predominante es científica y no religiosa. Claro, Si pero no quita claro, que hay matices y que hay mucha gente que sigue explicando este tremendo proceso por el que estamos pasando por cuestiones míticas, mágicas o religiosas, como un castigo de Dios, ¿no? Son opiniones capaz minoritarias, por supuesto, pero no podríamos decir que no existen.
Bien, acá voy a seguir compartiendo porque es interesante lo que van aportando en el chat. Cristina dice, nacés siervo, te morís siervo, tus hijos serán siervos. No sé si nos quieren explicar Eso es un en poco. relación al mundo medieval premoderno. Candela dice, como acontecimiento político central de la Ilustración moderna se señala la Revolución Francesa, con premisas de libertad, igualdad y valores republicanos. Bien, justo aparecieron dos cuestiones. Ven cómo ahí es interesante, porque el texto de Mariano tiene, o sea, cualquier texto que historiza y que va a historizar un periodo necesita ponerse en oposición o por lo menos tensionarse con el periodo anterior. Por eso recién cuando traían esta estructura del siervo y demás, seguramente son las relaciones que están descritas de la modernidad para explicar qué es lo que cambió, ¿no? La organización de la sociedad. Por eso se habla de estos cambios de época para los historiadores, porque cambia algo del orden político, cambia algo del orden de la cosmovisión, cambia algo del orden de la relación con el saber, cambia algo del orden de, por ejemplo, el surgimiento de nuevas instituciones, o sea, por algo se determina que ahí se produce un quiebre u otro momento. Entonces, a veces ustedes están trayendo algunos elementos que son o en ese momento medio bisagra, como estos personajes que veíamos como Copérnico, o esta idea de el siervo, pero en contrapunto a esta idea del siervo tenemos al soberano. Si nos vamos a la toma de la Bastilla, ¿no? Los estados modernos, tenemos el surgimiento de la figura del ciudadano, del soberano. Entonces, fíjense cómo aparecen nuevos actores, que no es que son nuevas personas, sino las personas posicionándose, no son otras personas nuevas, sino que son esas mismas personas que en esos cambios de mentalidad, de época y de conformación de nuevas instituciones genera otro lugar para esos sujetos, ¿no? Esta idea, fíjense, recién estaba esta nominación, nace siervo, te morís siervo, es muy distinto a pensar un sujeto en clave de ciudadanía, que seguramente no es la ciudadanía tal cual la estamos experimentando hoy, ¿no? La ciudadanía también va a sufrir transformaciones desde los estados nacionales hasta el día de hoy en el siglo XXI y la seguirá sufriendo en términos de cambios, ¿no? Pero está bueno pensar de nuevo ese periodo como un periodo que compone una variación de sucesos. Fíjense que arrancamos con el descubrimiento de América y terminamos con la toma de la Bastilla. Si se fijan hasta en las vestimentas, hay algunas imágenes que mostraron más cercanas al 1400, que es totalmente distinto cuando aparecieron imágenes más cercanas al siglo XIX, ¿sí? Para que también no pensemos también la modernidad como todo un bloque homogéneo, ¿no? También esto de nuevo tuvo diferentes procesos al interior de la propia modernidad. ¿Qué le podemos a poner a la toma de la Bastilla? Yo le puse, a ver si están de acuerdo. Yo no lo veo, no lo veía ahora. A ver. Libertad, igualdad, fraternidad. Le puse que son las tres, digamos, frases. Después hay que ver qué pasó con esa fraternidad, con esa igualdad y con esa libertad, en qué derroteros llevaron. Pero eran el emblema de la revolución. Próximamente las siguientes clases de pedagogía. No, y está buenísimo lo que dice Cari, porque vieron que algunos llaman, y creo que en el texto de Mariano algo se dice, o cuando hemos charlado con él, se discute este concepto de posmodernidad, y muchos que lo discuten creen que justamente la modernidad tuvo tantas promesas, entre esas la igualdad, la fraternidad, ¿no? Que recién el lema de la Revolución Francesa, que tuvo un montón de promesas que muchas todavía no las alcanzamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de posmodernos si pareciera que la modernidad todavía no fuimos capaces de gestionarla en todas sus promesas, sus augurios, ¿no? Entonces, el concepto de posmodernidad va a estar bastante discutido, si es, si no es. Algunos hablan de que todavía estamos en una modernidad tardía, bueno, discusiones que quedan para filosofía y para otras lecturas, pero para pensar esto que tiró Cari, que me parece que es interesante, si las promesas de la Revolución Francesa finalmente sucedieron, ¿no? Si tenemos una sociedad fraterna, de iguales, ¿no? Digo, bueno, fue en 1789, todavía estamos tratando de estar en una sociedad de iguales. Bueno, leo los últimos dos aportes que están en el chat como para no dejarlas de lado. Andrea dice, el hombre era teocéntrico, con el Renacimiento se desplazó a Dios y lo sagrado, y el hombre empezó a ser sujeto racional. Y Laura dice, esto está bueno, porque dice, Newton estudió encerrado en pandemia. Muy buena, muy buena. Le mandaban la tarea por correo.
Una anécdota muy pequeñita de Newton, que fue uno de los científicos más importantes de esa ilustración y de la modernidad, con la ley de la gravedad. Luego fue elegido, como era una persona destacada, fue elegido miembro del Parlamento inglés durante 20 años aproximadamente. Tuvo 20 años en el Parlamento inglés. Y era el tipo del momento, ¿no? El hombre del momento. Un tipo que había hecho una genialidad, había pensado en una genialidad. Durante sus 20 años en el Parlamento inglés no habló nunca, salvo una sola vez, según sus biografías, ¿no? Una sola vez en 20 años se levantó a pedir que cierren una ventana porque hacía frío. Eso es todo lo que dijo en 20 años. Increíble. Mariano, es que después de comprender que la teoría de la gravitación o de la gravedad, no había mucho más para decir. O sea, No un había hombre que mucho más puede para decir eso no tenía más nada para decir. Un Lole Reutemann del siglo XVIII, digamos. Claro. Digo, hoy es una obviedad, ¿no? Que la Tierra tiene un centro de atracción, ¿no? Y que todos los cuerpos caen por eso, nos parece obvio, pero eso en algún momento constituyó una genialidad no pensada, y que pudo ser pensada porque la Tierra, ¿no? Tomó un valor ahí, como una centralidad ahí para pensar la Tierra, ¿no? Mientras estaba este pensamiento teocéntrico, también es difícil que lo que Newton pensó podría ser pensado. Nadie piensa nada fuera de su época, ¿no? Y si lo piensa fuera de su época, va a la hoguera, lo persiguen o lo enjuician. Entonces, tenemos en la historia algunos que pensaron a destiempo de su época, pero en general uno dice, bueno, se pudo pensar en ese momento porque las condiciones de época, ¿no? Cuando uno habla de las condiciones de época, la ideología, el pensamiento de la humanidad permiten que esas cosas sean pensadas, ¿no? En general los adelantados no la pasan muy bien en las épocas. Para nada. No la pasan nada bien, porque no hay nadie que comprenda. Más adelante también, profe, un poquito más adelante de la Revolución Francesa, después hay varios escritores o estudiadores sufrieron el exilio. Sí, un montón y sigue pasando, ¿no? Que a veces se recupera el pensamiento de una persona después de mucho tiempo, cuando se comprende eso que estaba diciendo y que a lo mejor parecía desfasado para ese tiempo, ¿no? Son esos que tienen como una visión de ese tiempo, pero a lo mejor no tienen la comprensión, tienen la visión, pero no tienen la comprensión de ese tiempo. Lo podemos pensar en Galileo, bueno, el mismo Leonardo da Vinci, ¿no? Fue un adelantado, creo que hay una imagen que refiere al David, ¿no? De Da Vinci por ahí. Sí. Bueno, si hay un representante de la modernidad y del Renacimiento es Da Vinci, ¿no? Que es un inventor nato. Pueden buscar la cantidad de inventos que tiene Da Vinci, algunos los conocemos y otros ni se los imaginan, así que pueden buscar. Hizo el prototipo previo a lo que fue después la aviación o los aviones, se dice que fue el primero que diseñó algo que volaba, así que imagínense que era una cabeza adelantada, 100% adelantada. No sé la cantidad de inventos, no sé, Mariano, pero es impresionante la cantidad de inventos. Pero sí, futurista mal. Sí, ahí tienen, sí. Tienen mucho, Bueno. quizás se lo recuerda más en su ámbito como artista, como referido al mundo del arte, pero Claro, en sí es un gran inventor y es un gran científico, Da Vinci, aunque en general lo recordamos más por las obras artísticas. Busquen después porque es re interesante. Sí, que él investigaba cuerpos para dibujarlos, diseccionando cuerpos en un momento en el cual eso no estaba permitido. Y hay otra imagen donde acá compartieron en el Padlet, donde hay un grupo de personas diseccionando, investigando, digamos, un cuerpo humano. esa es una pintura que en clase la laburamos, de Rembrandt. Alguna compañera habló de la primera autopsia que se hizo, porque antes no se podía mirar el cuerpo adentro. No te dejaba, era como algo que de Dios no podías.
Y pero Sagrado. piensen ahí, está bueno eso, Nicole, porque eso tiene que ver, piensen cómo la religión católica entierra a los muertos, ¿no? El cuerpo entero, en la tierra, digamos, el cuerpo es algo sagrado que sería imposible de intervenirlo, de esto de post muerto, ¿no? Ver qué pasa ahí adentro. Tiene que haber un cambio con la religión también y una atención que ahí seguramente la ciencia médica hace en relación a poder intervenir un cuerpo después de la muerte, pensarlo como esto, como un cadáver para ser estudiado, ¿no? Para ser indagado, pero el cuerpo tiene este lugar, ¿no? Del sepelio, del entierro, ¿no? Piénsenlo en clave de la religión. Era profano para esa época, digamos. Claro, claro. Bueno, acá siguen comentando en el chat. Noelia comenta, yo puse una imagen, texto de Brailovsky, cuando a fines del siglo XIX la sociedad comenzó a pensar en la educación y el rol social de la escuela como algo fundamental, y se volvió una razón de Estado, de un gran interés público, y los gobiernos se tienen que ocupar. María dice, el que mucho piensa, poco habla. Creo que fue en relación con lo que había comentado el profesor Bariño. Sí, ¿cuál es la imagen, Noelia? Es la imagen que está el hombre ahí con una lupa, es como un dibujito. A ver. Buscamos. No la veo. Acá. Esa. Bueno, me quedó a mí esta frase en la cabeza y bueno, después cuando me puse a buscar una imagen más o menos para ver en qué la podía relacionar fue lo más parecido que encontré y bueno, la compartí. ¿Qué epígrafe le pondríamos a esta imagen? Y Creo que como que hoy somos también presos del mercado, más que de una Ahí religión. aparece también. la publicidad, claro, que es algo más del siglo XX, ¿no? Me parece, no sé, estoy pensando ahora con ustedes. Pero Sí, bueno, quizás. podés tomar alguna parte de la imagen y no todo para pensar, como no sé que, cómo lo... como que la sociedad, ¿cómo puedo decir? Presiona al gobierno, una cosa así. Sí, lo que pasa que quizás, Noelia, podríamos hasta pensar si es la imagen más adecuada y más. Todavía no hemos hablado como de gobierno, de nuevo acá, y a lo mejor no nos vamos a meter en profundidad y lo vamos a seguir hablando. Estados no es lo mismo que gobierno, esta es una distinción para seguir haciendo y profundizando. Quizás esto que decía, si aparece la idea de publicidad y demás, quizás es una imagen que nos remite más al siglo XX, ¿no? Cuando pensamos este ejercicio, y acá está bueno para pensar, justamente que esta no es una clase para evaluar, sino es una clase para seguir aprendiendo, que seleccionar imágenes no es sencillo. No sé qué les habrá pasado cuando lo tuvieron que hacer el ejercicio, pero hay que condensar un montón de cosas que uno comprendió, ¿no? Entonces también ahora después de la clase está bueno también volver a las imágenes y pensar si uno hubiera elegido o no la misma, ¿no? También hay algunas imágenes de las escuelas que aparecen que son más de escuelas del siglo XIX, más del siglo XXI, del siglo XX que del siglo XVIII. Quizás hay que ver si todas las imágenes de escuela que están en este Padlet serían las más representativas. Entonces quizás... Oye, disculpe, profe. Me pasó Sí, eso, dale, que dale. entré en Padlet y había visto todas imágenes de escuela y digo, bueno, voy a tratar con algo diferente. Y bueno, por ahí no la pegué exactamente con lo que quería decir o con lo que iba relacionado al texto, digamos. Pero bueno. Sí, además, ¿no? Y después podés cambiar tu imagen si lo deseas, no hay problema. Estoy pensando que hay un aspecto que no hemos abordado, que aparece en las fotografías y que tiene que ver con esto de la desigualdad. O sea, la modernidad tan prometedora en un montón de aspectos da lugar a grandes desigualdades. No sé si alguien quiere aportar al respecto. Sí, una de ellas puede ser que también sea el racismo, la esclavitud, a lo criollo negro, perdón. Esta es mi imagen. Pero ¿De quién? ¿De Mara? Ah, está bueno, Mara. Mara. Dale, contanos Sí. por qué Mara la elegiste. Bueno, primero porque yo creo que si hablamos de modernidad, el símbolo más importante de la modernidad, o
que puedo usar como sinónimo es el capitalismo. Y relacionado al tema de la escuela, tal vez más ligado a la escuela tradicional, que quiere imponer un orden, ¿no? Pero ese orden, es como, primero se tiene que producir ese orden en la escuela como para después reproducirlo en la sociedad. Hay que obedecer a la autoridad, el hombre es un objeto, no un sujeto, después tiene que ir está como educado para ir a trabajar a una fábrica, digamos. Igualmente quería hacer una diferenciación, ¿no? Esto lo aclaró el profe Baliño ayer y me pareció interesante, y yo no lo sabía, que el capitalismo al cual hace referencia esta imagen es un capitalismo más salvaje y más crudo que el capitalismo que conocemos ahora. Pero la imagen es como un símbolo de eso, lo podría relacionar con la escuela tradicional, no sé si está bien. ¿Tengo que hablar yo? Sí, Mariano, porque esta imagen muestra como ahí dos personajes que exprimen los cuerpos, ¿no? Parece lo que se viera ahí, ¿no? Sí. Ayer, ¿quién habló recién? ¿Mara? ¿Puede Mara. ser? Sí. Ah, Mara, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Vos sos de primero o segundo inicial? Sí. Ok, aclaro porque con los grupos que di clase ayer, que es primera, turno tarde y primero, segundo inicial, avancé un poquito más, ¿sí? Que algunos de los otros grupos que hoy quizás estén presentes y ya empezamos a hablar un poquito del avance del capitalismo post-revolución industrial y de la fase liberal del capitalismo previa al estado de bienestar y previa, cuando hablamos de capitalismo salvaje, hablamos de un capitalismo donde no hay un Estado que esté regulando, mediando en sentido las condiciones de trabajo y donde está muy crudo y áspero el tema de la lucha de clases y la organización obrera, las clases trabajadoras. En ese marco hablábamos de capitalismo salvaje como para después contraponerlo con lo que va a ser el capitalismo keynesiano de estado de bienestar. Hasta ahí, digo, ¿no? Y ahí tampoco avancemos tanto porque nos pasamos de la modernidad, Claro. ¿no? Porque el Bueno, capitalismo trasciende la modernidad del capitalismo y forma parte de la edad contemporánea, que es la que estamos habitando. Entonces, está bueno nombrar el capitalismo, pero quizás busquemos algunas imágenes vinculadas a este capitalismo incipiente, donde también hay otra revolución, aparte de la francesa, que cobra mucho protagonismo en la modernidad, ¿sí? Tiene hay varias imágenes. Hay varias, sí. ¿Alguien quiere? Igualmente, a ver, por acá, puede ser esta. Ahí va. ¿Qué revolución es eso? La revolución industrial. Muy bien. Muy bien. ¿Qué institución nace? Ahora me puse un profesor tomando... ¿Qué institución moderna nace con la revolución industrial? ¿La industrial? No. Hay un espacio físico determinado que se crea a partir de la revolución industrial. Cari Silva puso fábricas. Tenés un 10, Cari Silva. Probó la materia. Está buena la idea industria, fábricas, está buena la idea de espacios, fíjense cómo tenemos naturalizados los espacios sociales y los actores, ¿no? Hoy hablamos de la infancia y la tenemos naturalizada, por ejemplo, podemos pensar, después lo podemos pensar también, que la infancia, así como la tenemos pensada, un sujeto no solo con una edad cronológica, sino destinatario de un montón de cuestiones, también es una creación, o sea, si bien la tenemos totalmente naturalizada, recién costaba pensar como espacio nuevo a la fábrica, porque también está naturalizado en nuestras vidas, como este viaje en el tiempo que estamos haciendo, nos pone de cara a pensar que las instituciones con las que convivimos y los actores sociales con los que convivimos, un ciudadano, bueno, para nosotros la ciudadanía, los sujetos son ciudadanos soberanos, bueno, este viaje en el tiempo nos hace pensar que todas esas cuestiones fueron construcciones
construcciones sociales, ¿sí? Que se dieron lugar por cambios en los desarrollos, en los modos de pensar, por cambios en los modos de acumular el capital, por decirlo de alguna manera, o los modos en que se dio la producción. Si uno ve una película de la Edad Media, no sé, Robin Hood, no va a encontrar fábrica ahí en el medio del bosque Robin Hood, pero sin embargo había producción y había ciertos modos de acumulación que tienen que ver con los modos de la Edad Media, totalmente distintos a los que estamos tratando de visualizar en este espacio que es la fábrica. Entonces, este viaje en el tiempo también permite ver esto, ¿no? Cómo los actores sociales, cómo los espacios sociales son creaciones que muchas veces las damos por obvias, porque ya forman hace mucho tiempo parte de nuestro entorno. Facundo. Sí, profe, perdón. Yo iba a mencionar que en esta, por así decirlo, encrucijada entre lo que vendría siendo la industria y la manera de conseguir recursos en la Edad Media, yo aún no subí la imagen porque me había quedado entre dos. La primera era La Última Cena, que era de Leonardo da Vinci justamente, primero por la humanidad que le puso la obra y segundo porque en cierto modo también avalaba el conocimiento, pero la segunda opción, que en cierto modo la creía un poco más controversial, era poner la portada de un libro de autor anónimo llamado El Lazarillo de Tormes, el cual, no sé si lo leyeron, pero habla sobre un chico en la época del barroco, que es del 1600, y explica toda su vida, o bueno, su infancia, por así decirlo, en lo que era la Edad Media, a base de los maestros o los, por así decirlo, tutores que tuvo. Empieza con un viejo mendigo, te va con un clero, termina con un noble, y en cierto modo, a mí me gustaba mucho, me hubiera deseado publicarlo antes, porque bueno, por miedo no lo puse, pero en cierto modo a mí ese libro me parece la mejor protesta contra esa época en sí, porque te muestra toda la injusticia y toda la falta de propósito, por así decirlo, que había en esos roles, o al menos que esa gente le podía dar a los roles que existían. Y en cierto modo, con las industrias llega a pasar lo mismo, ¿no? Si vemos cómo está el estado del planeta, el estado de algunos trabajadores hoy en día, pero ya me estaría yendo muy para adelante. Sí, Facu, y aparte a veces, Eva, cuando vos decís la falta de sentido, o también pensar cuando nosotros juzgamos un momento histórico con la mirada de ser hombres y mujeres del siglo XXI, ¿no? Sería como con el diario de mañana, ¿no? Por eso hay que entender una época al interior de una época, porque hay cosas que si no parecen inentendibles, ¿no? Me parece que el viaje en el tiempo nos mete en la modernidad, no para juzgarla, sino para entender el devenir histórico que desemboca a lo mejor en los procesos contemporáneos. Pienso en la materia de Mariano, es análisis del mundo contemporáneo, y en pedagogía también vamos a pensar la escuela en la contemporaneidad. Pero necesitamos ver esa construcción histórica del mundo contemporáneo, o necesitamos ver cuándo finalmente se piensa en la escuela como institución, para qué, por qué, quiénes la pensaron. Entonces, lo histórico indefectiblemente lo necesitamos no para juzgarlo, sino para ampliar nuestros fundamentos, nuestros sentidos, nuestra mirada sobre el mundo contemporáneo, ¿no? Sobre el mundo actual. Si no, no necesitaríamos mirar nada para atrás, ¿no? El sentido de la perspectiva histórica, el valor de la perspectiva histórica. Sí, perdón, puedo haberlo hecho sonar bastante personal, pero el punto en sí no era ese, sino que como en esa época ya existía la crítica en sí, porque es un libro que salió en esa época. No lo quería decir como que lo estuviera criticando yo. Bueno. Buenísimo. Sí, ¿qué les parece si leo el último comentario de Luciana para cerrar este primer momento de las imágenes y pasar al segundo momento que pensamos, que creo que estamos un poquito desfasadas del tiempo, nos fuimos en este viaje. Bueno, Luciana dice, yo puse la imagen de la maestra con los niños media como caricatura. Los dos primeros que tienen el pensamiento cuadrado, igual que ella, y otros dos que tienen un pensamiento distinto. Y ella con la tijera recorta sus pensamientos para que sean todos iguales. Y es que yo creo que antes de la modernidad vos no tenías derecho a pensar distinto, sino que tenías que escuchar, recibir y pensar igual a los demás. No podías hacer uso de la razón. A partir del surgimiento de la modernidad, rompe con eso y empezamos a ser seres racionales. Voy a buscar la imagen. A lo mejor nos quiere comentar algo. Está pleno Juárez, ¿eh?
Sí, sí, están a full. La imagen era la de la maestra con una tijera, ¿verdad? Está ahí sobre el margen, sobre el margen izquierdo, me parece. Ah, por ahí. No, más al medio quedó ahora. Mira, está ahí, más al medio, al lado Ahí de la está. máquina de educar, acá. Yo lo único que metería como una cuñita para que nos preguntemos si el racionalismo o la razón tomó importancia, si cuando hablamos de racionalismo es lo mismo que pensar en pensamiento crítico. O sea, si pensamos que en la modernidad la razón tomó un valor, no lo vamos a discutir, ya lo venimos afirmando, ¿no? Que la razón ocupó el centro de la escena. Pensar que sea la razón es sinónimo de decir que esa razón es una razón crítica, ¿no? No es para tampoco, si lo quieren contestar, pero digo, lo dejaría como algo para seguir pensando. Si la crítica forma parte de la modernidad, si razón y crítica o pensamiento crítico es lo mismo, o puede haber una razón al servicio de la reproducción, aunque sea razón, ¿no? Digamos, no vamos a negar que el hombre es un ser racional, esto es lo que la modernidad va a poner sobre la mesa y va a confiar mucho en esa razón de la humanidad, pero bueno, lo podemos seguir pensando. Podemos quizás, Edith, mostrar algunas otras que hay de estas escuelas que decíamos ya más, no como esa escuela que mostramos más parecida a la época de la Reforma, que decíamos que era más un aula que una escuela, ya que hablamos del Estado, de las fábricas, aparece otra institución y hay algunas imágenes ya más ligadas a los edificios escolares, salvando las distancias que conocemos hoy, ¿no? Ya esto no es igual que esa escuela que veíamos como más como en un, parecía hasta un ámbito rural, ¿no? Esa escuela parroquial que le habíamos puesto el epígrafe. Hay una cantidad de imágenes que ya vemos otras características. Es más, en esta que está poniendo Edith, fíjense que los otros niños tenían como si fueran unos delantales, pero delantales más del campesinado, ¿no? No era el guardapolvo, tal cual lo conocemos hoy, ¿no? Cambia el tema de la vestimenta, el mobiliario. Bueno, podríamos ver cuáles están más ligadas, después volviendo a las escuelas parroquiales, que dijimos ahí, no, todavía la escuela no es una institución. Esta, bien, esto, ¿qué siglo estaríamos acá? Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX, o casi podríamos decir, con tanta máquina por aula, casi les diría que más 21, pero bueno, de nuevo, ven cómo podemos nombrar a la escuela, pero las imágenes de escuela pueden referirnos a diferentes momentos y siglos en que la escuela se desarrolla. Sí. Siglo Acá las XX, máquinas... pero ni soñábamos con tener computadoras para cada uno en una escuela. Bien, yo no por eso sueño más. ahora. Esa imagen todavía no sucedió, es del futuro, esa que vimos con todos los chicos con la computadora en el aula, es del futuro. Teníamos mecanografía. Si les parece, voy a introducir un interrogante para el segundo momento. Sí. ¿Podemos una sola imagen más, Cari? Que hay una imagen muy linda de una familia. Ahí, justo está al lado de la que hay un auto del ejército, ahí al lado, porque hoy hablaron de la... Pero solo para que la mostremos y nos quedemos pensando... no, esa no, esa. A ver, ahí. Solo para que nos quedemos pensando que la familia, que también la tenemos súper naturalizada, deconstruyendo en el último tiempo, pero también es una construcción moderna. Esta la familia tipo, mamá, papá, hijos. Esto después podemos pensar más adelante por qué se construye la modernidad, con qué sentido, con qué está relacionada, pero también es una institución moderna, la familia esta, así, como la vemos en esta foto. Así que ya repasamos fábrica, escuela, familia, ¿no? Cuando todo estaba bien, ¿no? Y funcionaba bien, como correspondía. Esa es la familia burguesa. Claro, digo, por eso está muy vinculada con el capitalismo, ¿no? Con la necesidad de formar esta institución familiar que es simpatiza muy bien con el mundo del trabajo en el capitalismo. Bueno, ahí tenés otra institución, Pau. ¡Epa! Sí. Tenés hospitales, o sea, sistema de salud, y no sé si tienen que ver con el ejército, esas... son las voluntarias. Son las voluntarias de la fundación. Son las voluntarias de la fundación. Pónganse de pie. Se nos vino también adelante del tiempo, aunque la imagen es muy, muy bella,
Pero bueno, también tenemos hospitales o un sistema de salud en clave de alguna imagen. Esta imagen, si estamos pensando que son de la fundación, ya no estarían en la modernidad, ¿no? De nuevo, cómo miramos las imágenes y encontramos datos que nos da la imagen que nos vamos a dar cuenta si es para ubicar en este Padlet o que quizás tenemos, si queremos poner algo del orden del sistema de salud o de los hospitales, tenemos que buscar alguna imagen que se corresponda con los siglos de la modernidad. Pero está bueno lo del hospital, está bueno. Vamos ahí haciendo como si fuera un entramado de instituciones, todas acá hay un contrapunto que quise hacer, ¿no? Supongo la autora o autor de esta imagen, ¿no? De dos situaciones, de dos momentos de la escuela. Yo creo que el Padlet parecen también imágenes sí. de personas votando, ¿no? En particular veo de mujeres, que no fue al inicio de la modernidad, las mujeres votando, pero aparecen, creo que es esa la situación. A ver, espera, voy a emplear A ver. Esta imagen, me quedé pensando en esta imagen. Yo también cuando la vi. A ver. ¿Hay alguien que nos pueda contar, si está en la presente, quién hizo este proceso para llegar acá? ¿Quién es la responsable de esta imagen? Por favor, hacia el frente. Presentes en la sala, por favor. ¿Quién se hace responsable de esta imagen? A ver. Como decíamos, quienes no presentaron la imagen lo pueden hacer y sería muy rico porque fíjense para todo lo que permite, todo lo que nos permite este Padlet, ¿no? Como ir circulando y anudando un montón de ideas. En este Queda nuestra libre interpretación. Esta queda nuestra libre interpretación. Hay pastitos, hay edificios y hay como arriba una leña. La civilización y la barbarie. Es como la isla de Manhattan, ¿no? Porque ahí exacto, estaba pensando en eso, en civilización y barbarie, ¿no? Porque es como una evolución, pareciera. La imagen. Bien, igual si la idea de evolución no la vamos a desarrollar, pero también es una idea de la modernidad, ¿no? El hombre con la razón va a permitir el progreso, ¿no? Y la evolución de la humanidad, ¿no? Hay una confianza enorme en esa razón. Y además un progreso impuesto por Europa, un progreso impuesto, una única forma de progreso, ¿no? Sí. Sí, esta es la foto que mencionaba Cari, pero también quiero darle pie al interrogante que quería plantear para abrir ya el segundo momento de la clase. Dale, porque nos interesaba pensar en este espacio, ¿no? Y es una pregunta compleja, pero la vamos a lanzar y espero que empiecen a aparecer opiniones, ideas, lo que sea. No tengan miedo, a veces ustedes dicen perdón, no sé si está bien, o sea, acá estamos construyendo ideas, elaborando, tejiendo, así que, bueno, les voy a alargar la propuesta para pensar que elaboramos y que es, ¿por qué les parece que modernidad y orden fundante son dos cosas que van juntas, ¿sí? Repito, ¿por qué modernidad y orden fundante serían dos cosas que van juntas? Retomo un poco, orden fundante es una de las racionalidades que va a plantear Daniel Brailovsky en su texto, y es, bueno, la que ustedes iban a leer, y por ahí vamos a empezar. Entonces, a ver, ¿por qué van juntas estas dos cuestiones? ¿Qué se les ocurre? Bueno, a mí me gustaría decir que, bueno, lo que es la escuela pública surge en la modernidad, y conjunto con eso, esto de lo del orden fundante, lo relacioné mucho con las clases de didáctica cuando hablamos de la escuela tradicional, y de los métodos y las formas que tenía que, o sea, esto del orden fundante, de tener que generar un orden que diga cómo tienen que ser las cosas para que salgan bien. Entonces, de alguna forma, lo puedo relacionar así, como el surgimiento de la escuela pública y este orden fundante, bueno, por el modo en el que tenía que funcionar la escuela para que funcionara para todos, digamos.
Esto de cómo debía ordenarse, ¿no? La práctica de educar. ¿Alguien más pudo relacionar algo de la modernidad y este orden fundante? ¿Por qué había que ordenar? Me sacaste la palabra de la boca, Karina. ¿Qué es lo que había Yo puedo también. Porque todos teníamos que ser iguales. Todos teníamos que ser iguales por ese motivo. No, porque había que establecer reglas, dice el autor. Bueno, retomando esto de que todos teníamos que ser iguales, esto me parece que está buena la idea. ¿En qué sentido iguales? Creo que tiene que ver también con el tema de la época. Creo que se estaba terminando de conformar lo que era el Estado argentino y había mucha población inmigrante y había que tratar de fomentar ese sentimiento de nacionalismo, como que se sintieran parte todos de una nación. Y creo que las dos formas que se hizo, bueno, primero la escuela y el ejército, me parece que era. Creo que tiene que ver con eso. Y también esta idea de, por un lado, civilización que tenía Sarmiento contra la barbarie que eran, bueno, es amplio, pero ya no está, hasta ahí llegué, más no. Está muy bien, Mara. Igual Sarmiento no tenía la civilización, pero la defendía. No la tenía, pero la defendía, o por lo menos escribe esta tensión entre lo bárbaro, o que representaba lo bárbaro en nuestro territorio, y lo civilizado. También acá es importante, porque Mara nos metió así de lleno con pensar el orden fundante acá en Argentina, o podríamos pensar en la región, y recién hemos de pensar muchas cuestiones en el contexto europeo. Acá es importante pensar, y que en algún momento de la escuela secundaria les habrá pasado, que cuando los profes van entre Europa y América hay un desfasaje claramente en los siglos, ¿no? Ustedes piensen que estábamos pensando 1789, Revolución Francesa, y se empiezan a constituir estos estados nacionales. Si 1789 lo llevamos al territorio americano, está el Virreinato del Río de la Plata. ¿Se entiende? O sea, hay un desfasaje. Mucho después se constituyen los estados nacionales en América que en Europa, y tiene que ver con desarrollos distintos, no ni mejores, ni peores, ni más adelantados, ni más retrasados, distintos que tuvieron los continentes, ¿sí? Hay siempre un efecto de lo que pasa en los estados europeos que replica, porque por algo hemos nacido colonias, ¿no?, de los estados europeos, pero que acontece desfasadamente. O sea, piensen que cuando está hablando de Sarmiento, los estados europeos ya tenían 100 años y recién estábamos constituyendo un estado nacional en Argentina. Digo porque cuando uno habla de modernidad puede ir y venir entre los continentes, pero no están pasando los mismos acontecimientos en los continentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No está mal lo que están haciendo, está perfecto. Intentó pensar el orden fundante en Argentina, que está buenísimo, pero esa categoría también la podemos llevar y pensar cómo aconteció eso en Europa, que también sucedió ese orden fundante, esa constitución de normas, ¿no? Estamos atravesados por un movimiento histórico que tiene características similares, pero a su vez tiene ecos distintos en las coyunturas de los continentes, que son, ¿no? Digo, Mariano, no sé si se termina de entender la idea, o si querés vos aclararlo. No, me parece, o sea, yo lo entiendo perfectamente, no sé acá el grupo cómo lo visualizan, lo interpretan. Me pareció interesante. Como un reparo. No sé quién fue que lo dijo, pues no llega a visualizar el tema de la civilización. ¿Quién de las estudiantes lo pudo Mara. mencionar? Mara. Me parece que es clave para, digamos, la idea de orden fundante, texto que ya lo están leyendo, pero pregunto porque capaz esta parte la desconozco, ¿ya la están leyendo las estudiantes de los grupos o cómo están en ese orden cronológico? ¿Ya lo leyeron? ¿Ya lo deberían haber leído, digo? Primero, segundo vespertino, no. ¿De qué textos habla? El de Brailovsky sobre Sí.
Ah, Porque la sí, pedagogía sí, Brailovsky, sí. Ah, bueno, no, de por sí me parece un texto interesantísimo. Yo no lo conocía, nunca lo había leído. Y altamente recomendable realmente para cruzar y entramar un montón de las cosas que estuvimos charlando. Me parece casi que lo pondría como lectura obligatoria en la materia también, ¿eh? Me parece que la idea de civilización tiene un fuerte componente a nivel nacional, que, que si bien es universal, en el sentido que nosotros hemos traído la idea de la modernidad europea como una idea de civilización universal, para ser adoptada por todas las culturas, desde un fuerte eurocentrismo, ¿no? Tiene un componente nacional muy fuerte con Sarmiento, esto que mencionaba Mara, ¿no? La luz de la civilización tiene que barrer un poco el desorden de la barbarie, ¿no? Y en ese sentido creo que en Sarmiento la escuela juega un rol determinante. Cuando Brailovsky plantea lo del orden fundante como la creación de un sistema, ¿no? Un sistema para ordenar esto que tiene que ver con la sociedad moderna. Me parece que Sarmiento y la civilización es una pieza fundamental. Estaba pensando ahí, alguien trajo en el chat que Comenio plantea, mucho antes de este orden fundante, ¿no? Plantea que hay que enseñar todo a todos. Y digo, en un desafío de enseñar todo a todos y más desde la ilustración llevar las luces a todas estas personas, ¿no? En los estados modernos, claramente hay que fundar un orden, ¿sí? Porque hay que decidir qué se enseña, cómo se enseña, en qué momentos, a quiénes, cómo se organiza el espacio, etc. Me Comenio parece que fue un tipo de vanguardia, bien producto de esa sociedad, creo que lo decía Paola al inicio, ¿no? Comenius fue producto de esa sociedad moderna, de esa reforma protestante, tipo de vanguardia en ese momento. Sí, Laura dice, no sé si me escucha bien, pues se me va cortando, no sé si se escucha. Sí. Muy Ok. interesante Laura lo que dice sí, porque dice siempre se necesita, creo que un orden, creo que puso algo así, a ver, no se puede lograr mucho sin un orden. Es una frase polémica, la podemos seguir pensando, porque lo interesante acá es qué idea de orden tiene la modernidad. Es una palabra que si uno la saca del diccionario, digo de nuevo, las palabras no son ni buenas ni malas, hay que ponerlas en contexto. Es interesante pensar qué orden de la sociedad pretendía la modernidad y en particular esta idea de civilización, ¿no? Esta idea de vincular el orden con la idea de civilización. Recién planteaban la idea de formar a todos iguales, también tenemos que pensar qué idea de iguales, qué sería esto de todos iguales. No lo vamos a votar en esta clase, no. Pero no es el ordeno mi casa, y si ordeno mi casa vivo mejor, que es establecer un orden como un patrón, ¿no? En un sistema, para que lo sigamos problematizando, porque son palabras que justamente son polisémicas las palabras, tienen muchos sentidos. No estamos banalizando el orden ni creyendo que no es bueno, el tema es entender qué tipo de orden se proponía en esa época y con qué propósitos, ¿no? No estamos ni despejando el orden, no es para idea de armar una grieta orden o desorden, no estamos pensando eso. Seguramente las sociedades... los estados nacionales ordenan, claro, digo, las sociedades, esto es muy importante, porque todas las que estamos cruzadas acá somos disciplinas sociales y justamente no buscamos ningún tipo de binarismo, todo lo contrario, buscamos problematizar esta idea de orden social, ¿no? ¿Qué es esta idea de orden social? ¿Quién ordena? ¿Cuáles son esas reglas? Para Lo que pasa, Pau, que orden, sino que vamos a comprenderlo. Ese orden fundante, contextualizándolo en la Argentina, tiene mucho que ver con la construcción del Estado Nacional, por lo menos en la Argentina. Que esto es lo que vos apuntabas a que ya en Europa, ese Estado moderno ya los pilares ya estaban, y en cambio en la Argentina se hace todo al mismo tiempo. Estado Nacional y sistema público de enseñanza. Eso es lo que
tiene un fuerte sentido de orden en Argentina en ese sentido. Y hay una salvedad en relación a Comenio. Recuerden que Comenio está en el 1600 escribiendo, todavía no había escuela, no está vinculado con el orden propio del capitalismo y de la escuela moderna. Esta frase de enseñar todo a todos, recuerden que ese todo era la Biblia en lenguas vernáculas, no era un gran todo. Era un todo, para esa época era un retodo, pero si nosotros pensamos hoy eso, es ínfimo, ¿no? Es más, no creeríamos que tiene demasiado sentido para las sociedades del siglo XXI. Entonces, ubiquemos que Comenio está diciendo enseñar todo a todos, que fue muy revolucionario, y algunos dicen que la promesa de Comenio todavía también la debemos, todavía no podemos enseñarle todo a todos, es como una deuda también, pero está pensando en un todos muy acotado, donde podemos pensar que en clave de hoy eran algunos, y el todo era la Biblia en lenguas vernáculas. Si hoy yo les pregunto qué es todo, seguramente dirían muchísimas más cosas ustedes acá. Entonces, Comenio lo situamos como que empieza a poner una palabra sobre el acto educativo, pero todavía no sobre la escuela. La escuela va a llegar después, ¿no? Comenio empieza a pensar algo del acto de la transmisión y del sentido político, ¿no? que tiene la educación. Pero todavía Comenio no podía hablar de escuela porque todavía no estaban ni los estados nacionales cuando Comenio habla, ¿no? Digamos, podemos pensarlo como un antecedente, pero no alguien que expresó sus ideas en el contexto de la escuela moderna o de la constitución de los estados nacionales. Es antes, ¿no? Por eso lo ubicamos en la Reforma Protestante. Hoy tiramos muchos conceptos, sabemos que puede ser un poco todavía confuso y desordenado, se va a ir ordenando, hablando de orden. ¿Hay algo en el chat? Porque yo no lo estoy mirando. Sí, bueno, acá lo que Paola era justamente. Noelia dice, la regeneración del hombre y la mejora de las sociedades. Comenio, una cita de Comenio. Y Amira dice, la idea de Comenio, enseñar todo a todos, lo cual el orden fundante es basado en esa idea. Bueno, pero llevándolo a la modernidad, ese todo eran las luces de la razón, y ahí sí se vincula con aspectos de la ciencia, con aspectos de la ciudadanía, había que enseñar las leyes que rigen a los estados, ¿no? La lengua. Sí, Mariano. No, que esa frase, esas textuales es de otro pedagogo que aparece en el texto de Brailovsky. Yo no lo conocía, ahí está. Ahí lo escribió Milagros. Julián de París. Si les parece, podemos cerrar. Hay una hipótesis que a nosotros, porque estamos a 10 minutos de las 2 horas, le hemos pegado duro y parejo, y la idea es que no se agote el espacio, sino todo lo contrario, que podemos volver en los próximos Meet, nuestra clase del orden fundante en pedagogía va a tener una parte B para profundizar, y entiendo que Mariano sigue trabajando estos temas. Me parece que lo interesante es este cruce para que pensemos que lo que estamos viendo en cada materia no está separado. Fíjense que hoy no separamos, esto es de mundo contemporáneo, fuimos tejiendo y vamos a seguir tejiendo por lo menos en este bloque, pero había una hipótesis que la podemos dejar planteada, chicas, si les parece, como de cierre, ¿no? A ver si podemos recuperar esa idea y si alguien quiere decir algo, y si no, un poco para seguir pensando. Antes de leer la hipótesis, para que no queden mudos y mudas, porque es fuerte la hipótesis y quizás el autor, Pablo Pinó, es la persona que va a formular esta hipótesis en un texto que es como un clásico, digamos, de las ciencias de la educación, etcétera. Digo, después también pensemos juntos y juntas qué nos generó este encuentro, ¿no? ¿Qué nos pasó juntarnos profes y estudiantes de diferentes cursos, en esta virtualidad que nos tiene hoy como espacio educativo, ¿no? Ahora hablamos de la hipótesis y después nos despedimos con estos sentires y estos pensamientos sobre el encuentro de hoy, ¿les parece? Dale. Cari, podemos pedir que, me parece re buena tu apreciación de que podamos tener alguna idea, porque hay mucha gente que no habló y llegamos a ser más de 60 personas, que usemos el chat para que ahí sí todos y todas puedan dejar algún breve mensaje sobre la experiencia de
de esta clase articulada, ¿sí? Que no se quede nadie sin decir, porque a lo mejor no pueden hablar todos, pero sí todos pueden poner algo de la experiencia de la clase en el chat, mientras vamos compartiendo la hipótesis y después nos vamos despidiendo. Esa es la Genial. invitación. ¿Quién va a leer la hipótesis? Una hipótesis... Karina Rolandi. Por las dudas, claro, me parece, porque yo trabajo en sexto de la secundaria también, y me parece que está bueno usar algunas palabras a veces porque las damos por sentadas. Digamos, una hipótesis es una idea que no sabemos, hay que confirmar si es tan así como creemos, pero bueno, es una idea fuerte que hay que someterla a prueba, ¿no? Eso sería una hipótesis. Hay otras formas de definirla, pero en principio se me ocurrió esta forma. Bueno, les decía, Pablo Pinó es un historiador de la educación acá en Argentina, docente en la UBA y creo que está en el Mariano Acosta, no me acuerdo bien. Bueno, es un referente de la historia de la educación y hay un texto que ya no me acuerdo en qué año, si tienen por ahí el año en el cual se editó, el texto se llama ¿Por qué triunfó la escuela? O la modernidad dijo, esto es la educación, y la escuela respondió, yo me ocupo, ¿no? Bueno. El texto cumplió 20 años, Cari. El texto en sí se llama, completo, el libro, se llama La máquina de educar. No sé si se llama La máquina de educar, el libro. Claro, es un capítulo dentro de un libro que se llama La escuela como máquina de educar. No, me reía porque la hipótesis no la tenía a mano, la iba a leer, pero allá la encontré. Bueno, y esta hipótesis señala lo siguiente. Plantearemos que la consolidación de la escuela como forma educativa hegemónica se debe a que ésta fue capaz de hacerse cargo de la definición moderna de educación. La voy a volver a leer. La consolidación de la escuela como forma educativa hegemónica, esta es otra palabrita para revisar, hegemónica, se debe a que ésta fue capaz de hacerse cargo de la definición moderna de educación. Bueno, esto es algo que vamos a ir trabajando porque seguimos con la clase 3 que tiene varias partes en pedagogía, y bueno, siguen con el profe también profundizando en modernidad. No sé si quieren leerlo del Ahí chat. les copié la hipótesis para que la tengan. Me parece que es interesante para cuando nos veamos de nuevo investigar esta idea de forma educativa hegemónica, investigar un poco de qué se trata esta palabra, y por qué les parece, ya estuvimos charlando mucho acerca de la modernidad, que la escuela, esa forma, que podría haber sido otra, respondió a los pedidos de la modernidad. El capítulo se llama de una manera, la hipótesis es esa, pero el capítulo plantea que la modernidad definió lo que era la educación y la escuela dijo yo me ocupo. Es una manera muy interesante, lúdica casi, que hace Pablo Pinó para decir, bueno, la modernidad, y podemos pensar los pensadores de la modernidad, la época definió qué era educar, y esa forma escolar que conocemos y casi ya la tenemos tan naturalizada, fue la que dijo, yo me ocupo, yo lo voy a hacer de esta manera, va a ser la manera más eficaz de resolver esa definición de educación que hicieron los modernos. Yo les diría que si pueden, se copien y se peguen en algún lado en sus celulares esta hipótesis para que se la queden pensando para nuestros próximos Meet, para nuestra parte 2 del orden fundante. No la vamos a resolver hoy. Ahí está la cita completa. Este fin de semana largo con ese estado de WhatsApp les van a preguntar todos qué les pasó. Y tienen ahí la cita completa del libro de Pinó, que hay algunas partes que están digitalizadas, y también les vamos a ofrecer en pedagogía algunos fragmentos de este texto de Pinó. Sí, y los invitamos a que no se vayan yendo a poquito sin dejarnos, que para nosotros es muy importante, alguna apreciación en torno a la clase, a cómo la vivieron, a qué les pareció esta experiencia, y que a medida que nos vayan dejando los mensajes nos vamos saludando y nos vamos despidiendo, si les parece. Pueden ser críticas, no hace falta que solo sean racionales.
Pregunta a mis colegas, Paola, Edith y Karina. Los 3 modos de pensar la escuela o la educación, o las 3 racionalidades, ¿se siguen viendo en la materia? Sí, Sí. sí. Sí, Ah, sí, nosotros, entonces, Continuamos. claro. realmente esto nos habilitaría a hacer un segundo y un tercer cruce. Mira, no lo pensamos, pero Sí, claro, Ah, porque nosotros, sobre todo al final de la materia, trabajamos mucho la posmodernidad, la modernidad líquida, ah, y buenísimo. ahí podríamos hacer, vamos a hacer un segundo cruce de caminos, digamos. Nos vamos a Perfecto. reunir y vamos a hacer eso. bien. Y les spoileamos, Perfecto. vamos a estar juntos en otro encuentro entonces, ya van sabiendo Ya ellos. está. Al que le gustó mucho la clase o siente que tiene más ganas de saber sobre la modernidad, no es excluyente venir el sábado, ¿eh? Están todos y todas bienvenidas. La clase no va a ser idéntica porque al haber otras personas van a pasar otras cosas, así que quien tenga ganas o sienta que, bueno, quisiera saber más, me acompaña más la lectura y demás, está invitado e invitada a venir el sábado a las 10, que tienen el link, también en Pedagogía pusimos el link del Meet del sábado. Cari, ¿eso se va a reemplazar por un link de Zoom? Sí, les cuento, todavía no mandé el link porque no quería confundir, pero tenemos una estudiante sorda que necesita la presencia de un intérprete de lengua de señas y el Meet no le permite ver en la pantalla compartida con imágenes y a su intérprete al mismo tiempo. Y el Zoom sí, entonces por eso no movimos de plataforma. Así que después les comparto la nueva, digamos, la invitación al link. Entonces les vamos a compartir el link en breve para los que se quieran sumar el día sábado y para los compañeros y compañeras que todavía no se sumaron a esta clase. Y para quienes quieran ver una clase que va a tener esta particularidad de un intérprete de señas, quizás también les parezca interesante participar en un dispositivo que, aparte de tener articulación de materias, tiene también un dispositivo vinculado a la inclusión. Bueno, ahí van quedando los mensajes y si logramos que se grabe la clase nos van a quedar también los mensajes del chat. De nuestra parte, agradecidos de haber prendido este espacio y que se hayan sumado tantos y tantas y tan activos y tan interesados e interesadas, y yo de mi parte a mis compañeras y compañeros por el trabajo que supone el armado de esto y el compromiso y la alegría que le hemos puesto a esta. Bueno, hay un Tal cual. montón Me de- parece, un me montón de parece, sí, los comentarios la verdad son muy alentadores y de hecho quieren que se repita, así que vamos a pensar la saga. La El segundo- la la trilogía. segunda temporada. La trilogía, por lo visto. Sí, me parece re lindo esto de que sea la alegría lo que nos mueve, además de que obviamente acá hay digamos, hay una formación y hay unos saberes y hay una complejidad, pero también está el deseo y está la alegría que nos acompaña en nuestra tarea y en lo que ustedes están haciendo también, ¿no? Y también presencial, llevarse la idea de que ustedes van a trabajar de lo que trabajamos nosotros, ¿no? Y nosotras de profesores, y está buenísimo que nos vean trabajar juntos y juntas y que apuesten a un trabajo docente que solo tiene una salida, que es el trabajo colectivo común. Así que está bueno que se lleven esto, que nos ven así como ustedes transmiten las ganas de haber participado en este espacio, nosotros también transmitimos con honestidad la importancia del trabajo con otros y con otras. Así que también se lleven eso como parte de la perspectiva del modo de trabajo docente que ustedes quieren asumir cuando se gradúen, que cuando se quieran entrar van a ver que eso va a suceder. Así que nada, buenas noches, cuídense mucho, estamos en un momento muy difícil. Y bueno, cada una de las materias y cada una de las profes va a seguir por la plataforma indicando cuáles son las acciones que siguen y ya veremos cuándo es el capítulo número 2, el episodio 2, ya se los anunciaremos. Bueno, buenas Un noches. gusto. La seguimos en las próximas clases. Profe, yo quería hacerle Buenas una noches. pregunta.